Nos habíamos quedado en la parte de cinemática, los aspectos generales, lo que es el movimiento mecánico, lo que son las cantidades físicas, la diferencia entre recorrido, desplazamiento y distancia. ¿Está bien? También vimos lo que es la rapidez media, la velocidad media, vimos lo que es la velocidad, lo que es la aceleración media y la aceleración. Con todos esos conceptos, lo que ahora vamos a hacer es definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. El MRU es un movimiento unidimensional, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un ratito. A ver, discúlpeme, acá. El movimiento, entonces el MRU es un movimiento unidimensional. Consideremos acá un observador. Acá tenemos al observador y acá tenemos este observador como sistema de referencia. Tenemos acá la trayectoria, que es la línea sobre la cual se va a mover este chiquitín. Este chiquitín entonces cambia de posición respecto a este observador. A eso le llamamos movimiento, es en línea recta. El observador grafica un vector para indicar dónde comienza el movimiento, se le llama vector posición inicial, y otro vector para indicar dónde termina el movimiento, que sería el vector posición final. Tenemos que desde la posición inicial hacia la posición final se grafica este vector llamado desplazamiento. Entonces, observamos que el chiquitín recorre en 2 metros en un segundo. Otra vez 2 metros en un segundo. Acá recorre 4 metros en 2 segundos. Entonces, estos 6 metros, ¿en cuánto tiempo lo tendría que recorrer? ¿En cuánto tiempo lo tendría que recorrer, muchachos? A ver, ¿pueden responder? Bien. Claro, estos 6 metros lo tendría que responder en cuánto, lo tendría que desplazar en cuánto tiempo, en 3 segundos. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta de que la velocidad vendría a ser constante. Mira, el valor de la velocidad es 2 metros por segundo. La dirección es hacia la derecha, no cambia, 2 metros por segundo hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos de que la velocidad es constante. Entonces, se observa que la rapidez más la orientación no cambia, eso significa que la velocidad es constante. Perfecto. Luego tenemos, cumple lo siguiente. En este movimiento, cumple que la velocidad, ¿ya? Esta cosita que está acá, esto se llama velocidad. La velocidad es igual a la velocidad media. Esto que está acá se llama velocidad media. ¿Está bien? Entonces, en el único movimiento en el cual la velocidad y la velocidad media son iguales es en el MRU. El MRU entonces es un movimiento rectilíneo de velocidad constante, en la cual en tiempos iguales recorre distancias iguales. Y además cumple que el tiempo es proporcional a la distancia. ¿Está bien? Claro, en este caso, en este movimiento, solamente la velocidad y la velocidad media son iguales. Al valor de la velocidad, ¿cómo se le llama? Se le llama rapidez. Entonces, vamos a seguir después de esta imagen en lo siguiente. Mira, tenemos como la velocidad es igual a la velocidad media, entonces yo digo lo siguiente. La velocidad, esto que está acá, esta velocidad, esto que está ahí, ¿sí o no que cuando vimos los elementos del movimiento, las medidas del movimiento, vimos de que esta cosita tenía una fórmula, pero complicadísima, que le llamamos como la fórmula monstruosa o la fórmula fea? Y te dije que no la íbamos a usar, pero sin embargo te dije que existía una fórmula muy complicada para encontrar la velocidad. Pero acá hay un detalle. La velocidad es igual a la velocidad media. En cambio, la velocidad media sí se puede calcular. Por lo tanto, la velocidad media se calcula como el desplazamiento ¿sobre quién? Sobre el tiempo. ¿Está bien?
Profesor, la velocidad entonces es desplazamiento sobre tiempo, pero desplazamiento sobre tiempo no era, no era velocidad media, sí, es velocidad media. ¿Está bien? Es velocidad media. Pero en este movimiento, la velocidad y la velocidad media son ¿qué? Son iguales. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Tenemos la parte de acá. Si asumimos que el instante inicial es 0, esto solamente significa, muchachos, de que vamos a resolver los problemas desde el cronómetro marcando en 0. O sea, alguien te podría decir, por ejemplo, ¿no? Desde el instante 2 hasta el instante 6, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde el instante 2 hasta el instante 6 han pasado 4 segundos. Eso se le llama delta de t. Pero cuando asumimos que el instante inicial es 0, entonces sería, yo puedo decir solamente 4 segundos. Al decir 4 segundos, yo sé que estoy asumiendo que comenzó desde qué instante, desde el instante 0. Por eso es que en ese caso, la fórmula sería solamente desplazamiento sobre t. O sea, en lugar de colocar delta de t, le vamos a poner solamente t. T, ¿qué cosa es? Es el tiempo. Es equivalente al delta de t, asumiendo que el instante inicial es 0. ¿Ya? O sea, cronómetro en 0, marcador en 0, el tiempo sería t. Despejamos el desplazamiento. Al despejar el desplazamiento, obviamente me quedaría que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Fíjate que todo esto se deduce de que del hecho de que la velocidad es igual a la velocidad media. Como la velocidad es igual a la velocidad media, entonces se deduce todo esto, que el desplazamiento se calcula como velocidad por el tiempo en el MRU. Le tomamos el módulo o magnitud. Profesor, por ahí alguien me preguntó, no entiendo bien eso de vectores y eso de la magnitud. ¿Cómo es? La magnitud es el tamaño del vector, es el módulo. ¿Está bien? Entonces, el módulo lo expresamos de esta manera. El módulo del desplazamiento es lo mismo que está acá, fíjate. El módulo del desplazamiento es igual al módulo de la velocidad por el tiempo. Es lo mismo. El módulo del desplazamiento es igual al módulo de la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Sin embargo, el módulo del desplazamiento tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien podría decirme cómo se le llama al módulo del desplazamiento, por favor? ¿Alguien podría decirme? Distancia. Excelente. Muy bien por ahí. Entonces, ¿y al módulo de la velocidad cómo se le llama? Al módulo de la velocidad, ¿cómo se le llama? Rapidez. Excelente. Lo máximo, muchachos. Entonces, mira, estamos deduciendo lo siguiente. Simplemente deducimos que el módulo del desplazamiento, distancia, es igual al módulo de la velocidad, rapidez por el tiempo. Esta formulita es la que nos va a acompañar bastante. Distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Pero seguramente la mayoría de ustedes lo recuerda más por el famoso triangulito. ¿Te acuerdas? El famoso Diego vete o diabetes. ¿Te acuerdas? Dios ve todo. Muy bien por ahí. Excelente. Arriba colocamos a D, como quien recuerda, ¿no? Justo estamos Viernes Santo, arriba está Dios. Arriba está Dios. Pórtate bien porque Él ¿qué? Porque Él ve todo. ¿Te acuerdas? Dios ve todo. Dios ve todo. ¿Se entiende? O diabetes, como dicen por ahí, ¿no? Bien, chicos, entonces acá tenemos que la distancia es la rapidez multiplicado por el tiempo. Si tú quieres calcular la distancia, tapas acá y te quedaría rapidez por el tiempo. Si quieres la rapidez, tapas ahí y te quedaría distancia sobre tiempo. Si quieres el tiempo, tapas acá y te quedaría distancia sobre rapidez. Fíjate que todo esto se está deduciendo simplemente por el caso 1, de que la velocidad es igual a la velocidad media. Como la velocidad es igual a la velocidad media, en este caso, pues, ya estamos llegando a esta conclusión. Estamos trabajando con una fórmula, entonces, escalar, una fórmula sencilla. No olvides que a él se le llama distancia, a él se le llama tiempo y a él se le llama, ¿qué? Rapidez. ¿Está bien? Bien, por ahí me están preguntando. Profesor, me preguntan. Profesor, ¿puede explicar bien el punto 2 y el punto 3? Mira, la parte de acá, la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Recuerden que en la mañana vimos de que la
velocidad es igual a un límite del cambio de posición respecto al tiempo cuando el tiempo tiende a cero. O sea, era una fórmula complicada, ¿verdad? Pero en este movimiento, ese complicado se hace sencillo, se hace fácil. ¿Por qué? Porque la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Y en este movimiento, la velocidad es igual a la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. ¿Ya? Desplazamiento sobre tiempo. Entonces, estamos asumiendo que el tiempo, simplemente al delta de t, por situaciones prácticas le vamos a poner t nada más. ¿Está bien? Simplemente estamos asumiendo que el cronómetro va a marcar desde el instante cero. ¿Ya? Es como que tú tengas un cronómetro, el cronómetro está 0, 0, 0. Presionas el marcador del tiempo y empieza a correr el tiempo. Entonces ya no es necesario colocar el delta de t, se le coloca t nada más. Este t pasa a multiplicar y te quedaría desplazamiento es velocidad por el tiempo. ¿Ya? Eso le tomamos módulo, sería distancia es igual a rapidez por el tiempo, o si quieres lo recuerdas con el famoso triangulito. ¿Está bien? ¿Por qué la velocidad y la velocidad media son iguales en el MRU? Me preguntan. Porque recuerden que hemos visto que la característica del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Entonces, una velocidad media es la medida de todo un intervalo. Pero si en todo el intervalo la velocidad siempre fue constante, entonces siempre te va a salir lo mismo, pues. ¿Se entiende? Que la velocidad media en todo un intervalo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad instantánea, ya que esa velocidad no cambia, es constante. ¿Está bien? Bien. Ya que tenemos esta formulita, chicos, ahora pasemos a estos puntos acerca de las unidades. Mira, vamos a deducir primero lo que es la ecuación, ¿ya? Atención, por favor. Mucha concentración acá. En la ecuación, ahí dice desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo, ¿ya? Desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo. Esta forma es vectorial, ¿verdad? El desplazamiento es posición final menos posición inicial. Correcto. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Es normal que esta posición que está restando pasa al otro lado que a sumar y te quedaría que la posición final es posición inicial más velocidad por el tiempo. Él es posición final, él es posición inicial, él es la velocidad y él es el tiempo. ¿Está bien? Esa sería una fórmula general. ¿Ya? ¿En algún momento la vamos a usar? En algún momento la vamos a usar. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Ahora, lo que se va a usar más, ¿por qué qué es lo que se va a usar más? ¿De acuerdo? Tenemos en el eje X, ¿ya? En el eje X. Cuando trabajas en el eje X, a la posición final le vas a poner simplemente XF, a la posición inicial X sub 0 y a la velocidad V por T. Profesor, en el eje X entonces llamamos XF o X es igual a X sub 0 más BT. Esa sería la ecuación del MRU en el eje X. En este caso no es necesario que le pongas las flechitas arriba. ¿Por qué? Porque estos vectores se pueden direccionar simplemente con los signos. Los puedes orientar con los signos. Más a la derecha, o sea, en el sentido más X, y menos hacia la izquierda, en sentido menos X. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la ecuación que vamos a usar. XF es igual a X sub 0 más BT. Los signos son importantes. Los signos es para orientar en el eje X a la ecuación, al movimiento. Correcto. También se puede usar los unitarios. Está bien, no hay problema, se puede usar los unitarios, puedes utilizar si quieres el unitario, pero por lo general es más convencional, más sencillo usar simplemente los signos. Profesor, yo quiero usar los unitarios, I, J, normal. Ya, pero en el eje X sería solamente el I, pues, ¿no? Usaría solamente el I, pero puedes utilizar solamente los signos, nada más. En el eje X, más 2. ¿Qué cosa significa? Que es 2 a la derecha. Menos 4. ¿Qué cosa significa? Que es 4 a la izquierda.
La posición final y la posición inicial tienen signos. La velocidad tiene signo, pero el que no tiene signo es el tiempo, porque el tiempo tiene ¿qué? El tiempo no tiene dirección, pues el tiempo simplemente es una cantidad escalar. ¿Ah? Profesor, la anterior ecuación, ¿para qué era? Esta ecuación que está acá es la misma que está acá, solo que esta es general. ¿Ya? Esto está de manera vectorial en cualquier dirección y sentido. En cambio, acá está solamente en el eje X. Por ejemplo, mira, fíjate, este es el eje X. Este es el eje X, ¿ya? Tenemos acá al chiquitín que comienza su movimiento en ese punto, -3. ¿Ya? Entonces, dime, ¿sí o no que su posición inicial es negativa? ¿Qué cosa significa que la posición inicial sea negativa? A ver, que va a la izquierda. O sea, quiere decir que su posición inicial es esta que está acá, mira. Esta que está acá. Esta vendría a ser la posición inicial. ¿Se entiende? ¿Ya? No, esta no es una fórmula de D es igual a BT. Esta es una ecuación, es la ecuación del MRU. ¿Ya? Entonces, fíjate que la posición va a la izquierda. ¿Está bien? Esa sería la posición inicial. Si me preguntan cuánto es la posición inicial de este pequeñín, la posición inicial es -3. ¿Qué cosa significa -3? Que su posición está del origen 3 unidades a la izquierda. Luego, la velocidad es 5 metros por segundo. Fíjate que este 5 va a la derecha. ¿Está bien? 5 metros por segundo va a la derecha. Correcto. Entonces, esto vectorialmente, ¿qué signo tendría? Más o menos. Obviamente tendría signo más. Va en sentido del eje más X. ¿Está bien? Entonces tenemos lo siguiente. X es igual a -3 más 5t. ¿Por qué -3? Él es la posición inicial. La posición inicial es -3. ¿Dónde comenzó? ¿Por qué más 5? Él es la velocidad. La rapidez es 5, pero le pusimos más porque va a la derecha. O sea, más 5. Entonces, esta sería la ecuación en el eje X. Mira, fíjate. Siempre el que está solito es la posición inicial. ¿De acuerdo? El que está solito es la posición. El que está al costado del tiempo es la velocidad. ¿Ya? Bien. Ahora, la posición inicial, pues, la posición inicial puede ser positiva o puede ser negativa, también puede ser 0, dependiendo del problema. La velocidad o es positiva o es negativa. Positiva significa que va hacia dónde? Hacia la derecha. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Negativa, ¿qué significa? Que va a la izquierda. El cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. ¿Está bien? Tenemos entonces eso, lo siguiente. ¿En qué momento se usa esta fórmula? Pues te vas a dar cuenta cuando tengas justamente el X. Cuando te van a plantear la ecuación. Por ejemplo, te pueden poner esta ecuación, ¿no? X es igual a -3 más 5t. Y te pueden preguntar, ¿cuánto es la posición inicial o en qué posición comenzó el móvil? De esta ecuación se deduce que comenzó en la posición -3. ¿El móvil se va a la derecha o va a la izquierda? Entonces, tú de esta ecuación, ¿qué deduces? Deduces que va a la derecha porque es más 5, ¿no? Entonces, así es como se usa esta ecuación. Esta ecuación lo que nos da es una posición final. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo sería para Y? Por ahí me están preguntando. Simplemente le cambias, pues, ¿qué cosa? En lugar de X, ¿qué le pones? Y. ¿Y qué cosa significa eso? Que el cuerpo va para arriba o va para abajo. El cuerpo va para arriba o va para abajo. ¿Sí o no? Más es para arriba, menos es para abajo. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. En los ejercicios, no necesariamente la posición inicial va a ser 0. Depende, pues, depende. ¿Ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. ¿De acuerdo? Bien. A ver. No hablemos nada de gravedad todavía, chicos. Sigamos, ¿ya? Sigamos. Tenemos lo siguiente. Las equivalencias. Las equivalencias. Ahora sí. Veamos lo siguiente. ¿Ya? Tenemos. Este cuadrito es lo que tienes que recordar. Mira. 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. 1 hora, 3600 segundos. De estas dos equivalencias es importante porque cuando tú divides
un kilómetro entre una hora, te sale este término que físicamente se lee kilómetros por hora. Estarías dividiendo 1000 metros entre 3600 segundos, o sea, 10 metros sobre 36 segundos, o sea, 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces, 1 kilómetro por hora es 5 sobre 18 metros por segundo. Pero si 1 kilómetro por hora es 5 sobre 18 metros por segundo, entonces despejando 1 metro por segundo sería 18 sobre 5 kilómetros por hora. Equivalencias importantes, aplicaciones directas. Por ejemplo, fíjate que acá el 36 kilómetros por hora yo lo he transformado a 10 metros por segundo. O sea, 36 kilómetros en una hora equivale a 10 metros en un segundo. ¿Y cómo encontré esta relación? Pues simplemente al 36 lo he multiplicado por 5 sobre 18 metros por segundo, porque el kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. Igual acá, mira, el 54 kilómetros por hora equivale a 15 metros en cada segundo, 15 metros por segundo, ya. Pero justamente colocamos acá el 54, este 54 lo multiplico por 5 sobre 18 metros por segundo. Por ahí me están preguntando, profesor, ¿de dónde sale el 5 sobre 18? Como te vuelvo a explicar, acá dice 1 kilómetro entre una hora, ¿está bien? Entonces, tú estás dividiendo 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. Acá arriba va 1000 metros. Entre una hora, o sea, 3600 segundos. Acá abajo va 3600 segundos. Si tú haces tu cálculo, 1000 entre 3600 es como dividir 10, sacándole 2 ceros, entre 36. Pero 10 entre 36 todavía le puedes sacar mitad, eso sería ¿qué? 5 sobre 18. ¿Correcto? Entonces, 20 metros por segundo a kilómetros por hora sería 20. Pero esta vez, mira, esta vez el metro por segundo lo voy a llevar a kilómetros por hora. ¿Y 1 metro por segundo cuánto equivale? Ahora es a la inversa, ¿no? 18 sobre 5 kilómetros por hora. Correcto. Entonces, esto sería así. 20 por 18 sobre 5 me sale 72. Una más, tenemos acá 30 metros por segundo. Si yo lo multiplico acá por 18 sobre 5, porque está de metros por segundo, lo quiero llevar a kilómetros por hora, entonces multiplico por 18 sobre 5, me sale que 108 kilómetros por hora. En realidad es recontra sencillo, recontra fácil. Si tú lo quieres llevar de kilómetros por hora a metro por segundo, multiplicas por 5 sobre 18. Pero si lo quieres regresar de metro por segundo a kilómetro por hora, multiplicas por 18 sobre 5. Además, el chiquitín nos dice que debemos recordar que 1 minuto tiene 60 segundos. Ah, profesor, eso sí entiendo, eso sí sé, profesor. Muy bien. Y además, 1 metro tiene 100 centímetros. 1 metro tiene 100 centímetros. Bacán. Hasta ahí, profesor, todo perfecto. Listo, pequeñín.